A gran el Océano Índico se produce el desastre. ¡Hay un incendio en el motor! A una altura mayor de 10 kilómetros, los 4 motores del avión de British Airways 747 dejan de funcionar. Roger, declara emergencia. Emergencia, emergencia, Speedbird 9. Sin motores y con poca potencia, el vuelo 9 de British Airways se precipita hacia el océano. La tripulación lucha para evitar que el avión se estrelle contra el agua. ¿Qué fue lo que averió a este avión tan sólido y puso en riesgo la vida de todos los que estaban a bordo? Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia real basada en reportes oficiales y testigos presenciales. En caída libre, 24 de junio de 1982. El vuelo 9 de British Airways vuela por el cielo de Indonesia. En pocas horas el avión y las 263 personas a bordo aterrizarán en Perth, Australia. Phyllis Welch y su hija están sentadas en la cabina de pasajeros al fondo de este enorme avión. ¿Cómo le está yendo a tu heroína, Fanny Price? Está pasando por un momento difícil en el Parque Mansfield. Creo que es un buen lugar para pasar unas horas. ¿Te importaría si yo también voy? Está bien, mamá, iremos juntas. Habíamos atravesado 2 usos horarios. Estábamos muy cansadas. Habíamos sobrevolado Bombay, Kuala Lumpur. Ni siquiera habíamos podido dormir un poco y estaba muy oscuro. Delante de Betty y Phillips, Charles Capewell está volviendo a su casa en Perth, Australia, con sus 2 hijos, Chas y Steven. Bueno, niños, ahora quédense tranquilos. Es hora de dormir un rato. ¡No! ¿Quieres dormir aquí? Está bien. Era un buen vuelo. Todo estaba bien. La partida de Londres fue perfecta y todos estábamos ansiosos por volver a casa y los niños deseosos de ver a su madre. Pensé que en 3 horas más llegaríamos a Perth y tomaríamos un taxi para volver a casa. Mientras que muchos de los pasajeros hace casi un día que están viajando, la tripulación es nueva. Subió en la última escala en Kuala Lumpur. El capitán Eric Moody probó por primera vez el gusto de volar a los 16 años al tomar una clase de vuelo sin motor. Era uno de los primeros en hacer el entrenamiento con el 747. Roger, verifique con Yakarta. Control Yakarta, Speedbird 9, chequeando Halim, nivel 370. Speedbird 9. El primer oficial Roger Greaves se ha desempeñado como piloto por más de 6 años. Barry Townley Freeman ha sido el ingeniero de vuelo de esta aeronave por un periodo un poco más largo. No había volado nunca antes con Eric o Barry, y en realidad fue en ese vuelo que nos vimos por primera vez. Cuando el avión sobrevuela la ciudad de Yakarta a más de 11.000 metros de altura, ya estuvo en el aire por más de 1 hora y media. El capitán Moody controla su radar meteorológico. Este indica un vuelo tranquilo para los próximos 500 kilómetros. Bien, Roger, todo está bien. Solo mantén los ojos abiertos. Regresaré en un momento. En la cabina muchos de los pasajeros duermen. Mientras que Charles Capewell y sus hijos dormitan, una nube de humo nada halagüeña asoma por sobre sus cabezas. En 1982 todavía se permite fumar en los aviones de pasajeros. Sin embargo, para la tripulación de cabina, el humo parece ser más denso que lo normal. Parece que hay mucho humo allá afuera. Comienzan a pensar que se pudo haber generado un incendio en algún lugar del avión. Tal vez alguien encendió un cigarrillo en el baño. Iré a ver. Un incendio a 11.000 metros de altura es una perspectiva aterradora. Si hay fuego en cualquier lugar del avión, la tripulación debe detectarlo de inmediato. Una sensación de intranquilidad invade la atmósfera del puente de mando.
Barry y yo estábamos sentados haciendo nuestra tarea. Era una noche extremadamente oscura y luego empezamos a ver esas chispas pequeñas en el parabrisas. ¿Es el fuego de San Telmo? No lo creo. El fuego de San Telmo es un fenómeno natural que se observa a veces cuando los aviones vuelan a través de nubes con mucha actividad. Pero se supone que esta noche no va a haber este tipo de nubarrones. ¿Detecta algo el radar? No es claro. Esto no me gusta. Veamos qué ocurre afuera. Con la ayuda de las luces de aterrizaje, los dos hombres se sorprenden al ver que una fina capa de nube rodea el avión, a pesar de que no se observa nada en el radar. Pero a 37.000 pies, lo normal sería ver Alto Cirrus, lo cual son solo una fina capa de nube. Creo que hay que llamar al capitán. Leía un libro y se produjo un movimiento causado por la turbulencia, solo un leve movimiento, y miré hacia el ala izquierda, la cual, ante mi sorpresa, estaba envuelta en una luz blanca y brillante que parecía adherida a ella. Seguí leyendo, pero me di cuenta de que leí el mismo párrafo una y otra vez, sin retener una sola palabra. No sabía lo que estaba pasando. En la cabina el humo comienza a hacerse más denso. Las azafatas no pueden detectar de dónde viene. No pueden encontrar en qué lugar está el fuego. Bien, vean que los pasajeros estén bien. ¿Hueles algo extraño, mamá? Hay bastante humo aquí. Observé un humo denso que entraba en la cabina a través de los conductos de ventilación ubicados sobre las ventanillas, y eso me hizo reflexionar. ¿Cigarrillos turcos? Olía como a sulfuro producido por electricidad. Y me dirigí al puente de mando. Esperaba que me dijeran que se trataba de algún tipo de humo eléctrico en la aeronave, pero nada estaba más lejos de la realidad. ¿Cuándo comenzó? Apenas se fue de aquí. ¿Detecta algo el radar? No, nada. No hay ni una nube. ¡Oh, por Dios! ¡Mira el motor número 4! Algo se ha encendido, capitán. Capitán, mira el número 1. Ocurre lo mismo de mi lado. La tripulación nunca antes había visto algo así, pero el espectáculo de luces era solo el comienzo. El extravagante vuelo está por convertirse en algo aterrador. Luces extrañas envuelven el parabrisas del avión de pasajeros de British Airways con destino a Perth, Australia. Al mismo tiempo, los motores de la aeronave parecen envueltos en un resplandor blanco y brillante. Mire, el motor número 4. Parece estar encendido. Este espectáculo de luces se había vuelto más intenso. De hecho, terminamos sentados frente a dos haces de luz blanca y brillante que reemplazaban a los parabrisas. Dentro de la cabina de pasajeros, el humo se ha vuelto más denso. El jefe de cabina, Graham Skinner, ha organizado una búsqueda intensa pero tranquila para detectar el fuego. ¿De dónde viene todo este humo? Había humo en la cabina de pasajeros, hacía mucho calor, estaba transpirando, realmente empapado, y ese humo acre en la garganta, en la nariz y en los ojos, que lagrimeaban al frotarlos, era una situación realmente muy desagradable.
El ingeniero de vuelo Barry Townley Freeman ha estado controlando sus instrumentos cuidadosamente. Sintió el olor, pero hasta el momento no hay ninguna indicación de incendio en ninguno de los sistemas del avión. No encuentro nada. Ya estaban ante un misterio, y de pronto tienen que enfrentarse a una nueva situación espantosa. ¡Papá! ¡Hay fuego en el motor! Un manto de luz cubría todo el ala y entonces dije, mejor que cierres eso porque no sabemos lo que ha pasado. Chas, siéntate. Stephen, cierra la ventana. Entonces me di cuenta de que algo grave estaba pasando. Llamas enormes de 6 metros de largo, algunos decían de 12 metros, salían por atrás de los motores. Eran enormes llamas lanzadas desde la parte trasera de los motores. ¿Van a penetrar en la aeronave? ¿Van a entrar en la cabina? ¿Moriremos quemados o ahogados por el humo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está causando esto? ¿Qué van a hacer para solucionarlo? A medida que el fuego envuelve los motores, uno de ellos se desacelera estrepitosamente y estalla en llamas. Falla de motor número 4. Situación de fuego número 4. Verificación de potencia y tren. Bien. Palanca de empuje. Cerrada. Palanca de encendido. Apagada. Cuando falla un motor hay que apagarlo siguiendo los procedimientos. Existen procedimientos para determinadas cosas. Por lo tanto, no es necesario volar siempre con la misma tripulación. Se puede volar con distintas personas uniformando las operaciones. Los instrumentos no indican que hay un incendio en el avión, pero los pasajeros ven llamas que salen de los motores y se extienden por todo el 747. No se preocupe, es solo la fricción. El motivo de mi engaño era porque no quería que estuvieran tan preocupados como yo. No podía creer lo que ocurría. Y todo esto pasaba por mi mente mientras les decía a los pasajeros y a la tripulación que no había nada de qué preocuparse. Es solo un pequeño contratiempo, les decía. El 747 está a más de 10 kilómetros por encima del océano. Los motores parecen estar quemándose y un humo extraño continúa invadiendo la cabina. Y luego, ocurre lo inesperado. Perdimos el motor número 2. Bien, comienza a apagar el motor. No, esperen. Perdimos todos los motores. Los 4 motores fallaron. Los otros 3 se apagaron casi de inmediato. Y en ese momento la situación se tornó en una emergencia grave. En 1 minuto y medio pasamos de tener 4 motores funcionando a tener solo uno. El 747 tiene mucho combustible. Sin embargo, por alguna razón los 4 motores del avión dejaron de funcionar por completo. Roger, declara emergencia. Situación de emergencia, Speedbird 9, perdimos los 4 motores, fuera de 370, emergencia. Emergencia, emergencia, Speedbird 9, perdimos los 4 motores, ¿me escuchan? Sin potencia en los motores y sin ninguna idea de lo que había averiado al avión, el vuelo 9 de British Airways comienza a caer. Control de tráfico aéreo Yakarta, Speedbird 9, ya perdimos los 4 motores, abandonando 360. El primer oficial Roger Greaves informa la situación de emergencia, pero tiene problemas para transmitir el mensaje. Control Yakarta, Speedbird 9, perdimos los 4 motores, repito, los 4 motores, ahora descendiendo y atravesando 350. Speedbird 9, ¿perdieron el motor número 4? Este idiota no entiende. Control de tráfico aéreo Yakarta, Speedbird 9, perdimos los 4 motores. Ahora descendiendo y atravesando 350. Lamentablemente, el control de tráfico aéreo en Yakarta no entendía lo que en verdad le estábamos diciendo. 350 y descendiendo. Los controladores en Yakarta recién entienden el mensaje cuando un avión que pasa cerca les retransmite la situación de emergencia. 350. Speedbird 9, perdieron los 4 motores. Recibido.
La tripulación sabe que un avión 747 nunca antes había perdido la potencia de todos los motores. Ahora la tripulación tiene que determinar qué es lo que está ocurriendo. Creo que hicimos algo mal. Nos preocupaba haber hecho algo mal. Algo que fuera la causa de todo. Los tres sentíamos exactamente lo mismo. Era una sensación de culpa, de... ¿Qué no hice? ¿Qué hice mal? Porque este tipo de cosas no pasan. Si bien el 747 no está diseñado para planear, aún sin los motores puede avanzar 15 kilómetros por cada kilómetro que cae. Sin potencia, el vuelo 9 ha iniciado una larga y lenta caída. A una altura de aproximadamente 10 kilómetros por encima del mar, la tripulación cuenta con menos de media hora antes de estrellarse contra el mar. Cuando todos los motores se detienen, se activa el modo automático. Obviamente habíamos hecho este procedimiento una y otra vez en el simulador. Eso era bueno. Todo está muy bien, siempre que en la vida real lo que ocurra en el avión refleje lo que nos pasó en el simulador. Y creo que este no fue el caso, lamentablemente. En el simulador, cuando los 4 motores se detienen, se apaga el piloto automático. Pero a mucha altura sobre el Océano Índico, el capitán Moody observa que el piloto automático todavía está encendido. Los tres estábamos muy confundidos y preocupados porque lo que nos estaba pasando no era lo que nos habían dicho que nos iba a pasar. Comenzando procedimiento de reiniciación. Están viviendo un momento tan difícil que la tripulación no tiene tiempo de investigar por qué el piloto automático sigue encendido. Encendido. ¿Algo? ¿Algo? No. Otra vez. Bien, empecemos desde el comienzo. Verifique. Batería. Encendido. Válvulas de avance transversal. Abiertas. Alarma contra incendio. Encendida. El procedimiento normal de reiniciación tarda 3 minutos. En una situación de caída, las posibilidades que tiene la tripulación de reiniciar los motores antes de que sea demasiado tarde se reduce una docena de veces. Vamos. Otra vez, caballeros. Está bien, desde el comienzo. Verifique. Batería. Encendido. Válvulas de avance transversal. Abiertas. Alarma contra incendio. Encendida. A 10.000 metros de altura, el capitán Moody decide llevar el avión a Halim, el aeropuerto más cercano en las afueras de Yakarta. Pero incluso eso es demasiado lejos si no puede lograr que al menos alguno de los motores vuelva a funcionar. Control Yakarta, Speedbird 9 virando a la izquierda, regresando a Halim. Abandonando 300. Speedbird 9, el radar no lo detecta. Modo de emergencia 7700. El control de tráfico aéreo solicita que transmitan la señal de emergencia por el respondedor. Yakarta, Speedbird 9, respondedor en modo de emergencia 7700. Ahora la tripulación está volando hacia un aeropuerto que no los ubica en el radar. Sin el constante ruido sordo de los motores, la cabina está en silencio. Algunos pasajeros sienten que el avión comienza a descender, pero solo pueden suponerlo, ya que no hay comunicación con la cabina del piloto. La sensación de quietud era increíble. Era como si el avión no tuviera motores. Era espeluznante, un poco surrealista. Como si uno estuviera suspendido en el espacio o algo así. Todo lo que podíamos sentir era esta quietud y los quejidos de algunas personas que se sentían realmente mal. Algunas personas estaban sentadas en forma muy rígida, como si no se hubieran dado cuenta de nada. Al principio se siente mucho miedo y luego se comienza a aceptar. Uno sabe que va a morir. Todos sabíamos que íbamos a morir. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Solo es un desperfecto técnico. Permítame decirle que yo he pasado por cosas peores. Tranquilícese. Creo que si me hubiera sentado a pensar lo que realmente estaba pasando, no me habría podido levantar más. Una azafata se acercó y nos preguntó si estábamos bien y respondimos que sí, que estábamos bien, lo cual era una mentira total, pero así fue. En ese momento era necesario que no entráramos en pánico. El capitán Moody no puede reiniciar los motores a menos que pueda mantener al avión volando entre los 250 y 270 nudos. Pero los indicadores de velocidad no funcionan. Capitán, tengo 320 nudos de mi lado. Yo 270 del mío. Maldición, hay una diferencia de 50 nudos. Modificaré velocidad.
Al producirse la caída sin potencia de motor, la tripulación ahora no tiene idea de lo rápido que van. Pero para poder reiniciar los motores, el capitán Moody tiene que lograr que el avión vuele a la velocidad correcta. Así es que a partir de ese momento, Eric modificó la velocidad en un rango de aproximadamente 100 nudos, con la esperanza de que en algún momento, y de manera fortuita, y dándole combustible a los motores, pudiéramos lograr la velocidad correcta. Eso era lo que pensábamos. Para modificar la velocidad, el capitán Moody apaga el piloto automático. Luego, lentamente levanta la nariz para disminuir la velocidad, y luego lo pone hacia abajo para aumentar la misma. Este desagradable movimiento, parecido al de una montaña rusa, aumenta el pánico que sienten los pasajeros. Emergencia en el indicador de presión, capitán. Emergencia en el indicador de presión. No debería ser así. Y se apagó el avisador acústico. Esto no había sucedido nunca en el simulador durante los procedimientos. Además de proporcionar potencia eléctrica, los motores de un Jumbo permiten presurizar la cabina. Como los motores no funcionaban, no había entrada de aire, y de a poco se estaba produciendo una despresurización. Sin la presencia de los 4 motores, el aire comienza a filtrarse rápidamente. Con un nivel de oxígeno cada vez menor, los pasajeros comienzan a tener dificultades para respirar. La tripulación se coloca las máscaras de oxígeno, pero el primer oficial Greaves no logra hacer funcionar la suya. Mi máscara de oxígeno fue un problema. Estaba sobre mi cabeza, y cuando la jalé hacia abajo, la máscara y el tubo se separaron. El capitán debe hacer una difícil elección. Si continúa el descenso lento, va a ser cada vez más difícil que el oficial Greaves pueda respirar. Dije, miren, si bajamos rápido a 20.000 pies, podemos sacarnos las máscaras y hablar, y seremos un equipo nuevamente. En realidad tuvimos que aumentar la velocidad de descenso para bajar a una menor altitud con rapidez, lo cual en otra circunstancia no habríamos elegido. Así es que dejé caer el avión en picada y bajé 6.000 pies en 1 minuto. La despresurización de la cabina y la caída estrepitosa traen otra consecuencia. Las máscaras bajaron de golpe, colgaban delante nuestro, y me fijé si Stephen tenía la suya, y si Chas había logrado sacar la suya de la base. Así es que me aseguré que Chas tuviera oxígeno. He visto algunas películas de aviones, pero cuando pasa en la vida real, uno se da cuenta que se encuentran problemas. Sí, aquí vamos. Ayúdenme. Respira con normalidad, no inspires profundamente, respira con calma. Las máscaras de oxígeno cayeron delante nuestro y nos las pusimos según nos habían explicado al comienzo del vuelo. Y por suerte, habíamos prestado atención, pero aparentemente no salía oxígeno de ellas. ¿La tuya funciona? No, no me llega nada. La tripulación trata de utilizar el sistema de altavoces para explicar lo que está sucediendo, pero no funciona. El oficial Graham Skinner hace los anuncios con muy escasos medios. ¿Me escuchan? Tenemos un pequeño problema con el sistema de altavoces. Por favor, coloquen las máscaras sobre la boca y la nariz y respiren normalmente, por favor. Mientras que los pasajeros luchan con sus máscaras, al capitán Eric Moody se le están terminando las opciones. Si los motores no se reinician con rapidez, tendrá que cambiar el rumbo e intentar aterrizar en medio del océano. El primer oficial Roger Greaves logra reparar su máscara de oxígeno, pero aún se siente frustrado porque los motores no funcionan. Comenzaré con la reiniciación. ¿Listo? Preparado. ¿Las baterías? Verificado. ¿Potencia? Encendido. ¿Hay algo más? Vamos. ¿Algo No. más? Muy bien, comencemos desde arriba. ¿La batería? Verificada. Encendido. El primer oficial Greaves y el ingeniero Barry Townley acortaron el procedimiento de reiniciación. Esto les dará la posibilidad de mantener el motor en marcha, pero hasta ahora nada funciona bien. Vamos, amigo.
El proceso que atravesábamos sucedía en forma continua. No tuvimos suerte con el drill a pesar de los esfuerzos que hicimos. Pero eso era lo único que nos quedaba por intentar. Y entonces lo hicimos. Comencemos desde el principio. Verificado, Baterías. encendido. No tengo idea, no creo que ninguno la tuviera. ¿De cuántas veces intentamos hacer arrancar los motores? Si digo 20, creo que no es suficiente. Estoy más cerca si digo 50. Mientras el avión sigue cayendo, el capitán Moody se enfrenta a una terrible elección. Una cadena de montañas surca la isla de Java entre su avión y el aeropuerto. Él sabe que deberá elevar el avión hasta 350 metros al menos para no impactar contra ella. Pero si sus motores no arrancan inmediatamente, no podrá hacerlo. A este paso impactará en cuestión de breves minutos. Solo falta definir en qué lugar. El capitán Moody toma la decisión de volver hacia el océano y amerizar si los motores no arrancan de inmediato. ¿Y bien, tenemos alguna novedad? No arrancan. Sabía que era muy difícil aterrizar sobre el agua, aún con todo a nuestro favor, y pensé que no teníamos mucho más por hacer. Nunca antes lo había intentado. Ocultando su preocupación, el capitán Moody se dirige a los pasajeros y la tripulación. Damas y caballeros, les habla el capitán. Tenemos un leve inconveniente. Se detuvieron los 4 motores. Estamos haciendo lo imposible para controlar la situación. No se preocupen, saldremos adelante. Muchos pasajeros esperaban que sucediera lo peor. ¿Nos quemaremos o nos asfixiará el humo? ¿Explotará el avión y nos arrojará al espacio? Esto era lo que yo más temía. O nos hundiremos en el mar y nos comerán los tiburones. ¿Impactaremos contra las montañas? Bien, estrellémonos de una vez y así terminamos con esto. ¿Y bien? Nada. No se encienden. Empezamos desde el principio. ¿Baterías? Verificado, encendido. ¿La potencia? Encendido. Finalmente el capitán Moody debe decidir: continuar en la misma dirección e impactar contra las montañas, o girar hacia el mar e intentar un amerizaje. Yo no sé nadar. Como yo no sé nadar, de todos modos no tenía salvación. Pensé que quizá algún pasajero podría ayudar a los niños a mantenerse a flote. ¿Y bien, escuchas algo? No. Bien, entonces comencemos desde el principio. ¿Baterías? Teníamos pocas probabilidades de que los motores arranquen antes de poder girar hacia el mar otra vez, porque no hubiéramos podido alejarnos de las montañas de la costa al sur de Java. Palanca de elevación. Cerrada. Presión de combustible. Normal. Encendido en espera. Y entonces, de forma tan repentina como habían dejado de funcionar, el cuarto motor cobró vida. El motor 4 encendido. De pronto sentimos como si algo hubiera dado un golpe desde abajo y entonces comprendí que era el motor. Fue como una estampida. ¡Oh, Dios mío! El ruido que hace un motor Rolls Royce cuando se enciende es una especie de redoble, y al escucharlo, ya saben, fue maravilloso. Un 747 puede volar con un motor, pero el capitán Moody sabe que un solo motor no tendrá la potencia suficiente para evitar las montañas. Ahora la copa está mitad llena y no mitad vacía. Hay una posibilidad real de llegar, y nosotros hubiéramos tenido que empujar el avión por toda la isla. A medida que el avión desciende por debajo de los 4.000 metros, se escucha el ruido de otro motor que se enciende. Motor 3 nuevamente en línea. De inmediato lo siguen los otros dos. No puedo creerlo. Los motores 1 y 2, ambos otra vez en marcha. A salvo de un desastre, el avión averiado está ahora a toda marcha. ¡Oh, Dios mío!
Pensé que podríamos llegar hasta algún aeropuerto, no a Perth. Eso era todo lo que queríamos, aterrizar, sentirnos vivos. Porque mientras volábamos, sentimos que estábamos a punto de morir. Yakarta, Speedbird 9. Estamos nuevamente en marcha. Los 4 motores funcionan bien. Esta vez, los controladores de la torre pueden entender el mensaje sin problemas. Los 4 motores funcionan. Confirme si continuamos hacia Jalín. Afirmativo. Afirmativo. Dijimos, bien, terminemos con este asunto tan pronto como podamos. Damas y caballeros, les habla el capitán. Parece que solucionamos el problema y han arrancado todos los motores. Nos dirigimos a Yakarta. Esperamos aterrizar en 15 minutos. El capitán Moody comienza a subir, dejando suficiente lugar entre el avión y las montañas. Pero al mismo tiempo observa que aparecen nuevamente esas extrañas luces frente al avión. Y tan pronto como alcanzamos los 4.500 metros, apareció el fuego de San Telmo. Del modo que dije, vayámonos de aquí rápido. Pero mientras desciende, el avión tiene problemas nuevamente. El motor 2 está detenido. ¡Oh, no puedo hacerlo! Todo el avión se sacudía. Sentía un bang, bang, bang. La atmósfera en la cabina era muy densa y todos estaban callados. Solo algunos hablaban. Creo que estaban rezando. El motor lanzó fuego violentamente. El capitán debe tomar otra decisión crucial. Procedimiento de cierre. Control de potencia y palanca. Apagado. Palanca de potencia. Cerrada. Bien, no queríamos hacerlo, como comprenderán, pero nuevamente estábamos volando con 3 motores. Yo no soy cobarde. Pero cuando has manejado tu avión con los 4 motores funcionando y de pronto te encuentras sin ellos, seguro que cualquier piloto cerraría ese motor por miedo a que los otros se pararan nuevamente. Yakarta, Speedbird 9. Dejamos 150 por 120. Funcionan solo 3 motores. A medida que el avión se acerca al aeropuerto, el primer oficial Greaves cree que el parabrisas se cubrirá de humedad, y esto impedirá que se vea hacia afuera. Y le dije a Eric que había niebla allá afuera. De modo que encendimos los ventiladores para desempañar los vidrios, como hacen con los autos. Eso no funcionó. Utilicé los limpiaparabrisas y eso tampoco dio resultado. De alguna forma, el vidrio se había dañado. Por alguna razón desconocida, cuando miré por el borde de mi parabrisas, en una franja de casi 5 centímetros del lado izquierdo, pude ver con claridad, pero no se veía nada del exterior por el frente. Se ponía cada vez más opaco a medida que nos acercábamos a las luces. La tripulación tiene una inesperada y desagradable sorpresa final. El equipo de ayuda para descenso en el ángulo correcto no funciona. Control aéreo de Yakarta. Avisamos que nuestro recorrido de planeo no funciona. El indicador que muestra los laterales izquierdo y derecho de la pista funcionaban bien, pero la pendiente de inclinación para poder descender no funcionaba correctamente. Luego de todos los inconvenientes que atravesaron, la tripulación debe aterrizar el avión en forma manual. Luego continuamos junto con Eric volando sobre el localizador y yo gritando la distancia y la altitud que debíamos tener. Casi 90 metros, capitán. De modo que él pudo ajustar su velocidad de descenso de acuerdo a los datos que yo le daba sobre la trayectoria. ...60 metros. 45 metros, capitán. 30 metros. 15. 9 metros. Papá, estamos sobre la pista. Retroceso.
90 nudos. 80 nudos. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Ya aterrizamos. Iré por un refresco. El avión aterrizó. Parecía que besábamos la tierra. Era emocionante. Hermoso. Esto es sorprendente. Una vez a salvo en el aeropuerto de Halim, los pasajeros celebran el fin de una experiencia angustiante. No se encontró fuego en ningún sitio. Entonces, ¿por qué había humo en la cabina? ¿Cómo podían detenerse los 4 motores casi al mismo tiempo? ¿Qué tipo de luces eran las que rodeaban al avión? En la cabina, los pilotos se sienten aliviados, pero les preocupa saber si cometieron alguna falta. Lo primero que hicimos, tan pronto como dejamos el avión estacionado, fue revisar todos los papeles para constatar si había algún posible indicio o advertencia sobre lo que había sucedido que nosotros hubiéramos podido pasar por alto. Puede perjudicarnos. El daño que sufrió el 747 es importante. Desde el exterior la tripulación se da cuenta de que el parabrisas estaba muy dañado. También se veía el metal debajo de la pintura deteriorada. Y nadie sabía por qué todo esto había sucedido. Cuando los investigadores revelaron la causa del desastre del vuelo 9, cambió la capacitación brindada a todos los pilotos del mundo. Durante un tranquilo vuelo a Australia, los 4 motores del avión 747 de British Airways se detuvieron sorpresivamente. Luego de un aterrador y largo descenso, la tripulación pudo encender los motores y logró aterrizar. Eso es sorprendente. Ellos pasaron una angustiante noche en Yakarta, sin poder dormir antes de ir al aeropuerto de Halim a inspeccionar el avión. Regresamos al día siguiente para revisarlo a la luz del día. El avión había perdido el brillo y en algunos sitios estaba rayado. Y los declas y la pintura se habían saltado. No era demasiado importante hasta que revisaron los motores. Los motores fueron fabricados por Rolls-Royce. La investigación la llevó a cabo un antiguo ingeniero de la firma, Malcolm Grayburn. Se quitaron 3 de los motores en Yakarta, luego del incidente, y se trasladaron en avión de carga hasta el aeropuerto de Heathrow, en Londres, y luego hasta Gales del Sur. Allí estuve presente cuando se desarmaron por piezas. Grayburn quedó sorprendido con lo que vio. La mayor parte del motor estaba rayada y llena de marcas. Grayburn descubrió que los motores estaban atiborrados de polvo, trozos de roca y arena. Cuando se analizaron más detenidamente, los desechos resultaron ser cenizas volcánicas. Unos días después del angustiante vuelo, los pasajeros y la tripulación supieron que la noche que estaban en vuelo, hubo una enorme erupción en el volcán del monte Galangang, situado a 160 kilómetros al sudeste de Yakarta. Tom Casadeval es director del Centro de Investigaciones Geológicas de Estados Unidos y estudió el volcán Galangang. Indonesia es el país con más volcanes activos en todo el mundo. Tiene más de 130 volcanes históricamente activos. Esto significa que son volcanes que entraron en erupción en los últimos 1000 años. El Galangang entró en erupción a principios de la década de los 80. En abril, mayo y junio de 1982, las erupciones eran cada vez más intensas. Las erupciones eran intensas y causaron daños importantes. Se evacuaron más de 60.000 personas del área cercana a la montaña. La noche en que el vuelo 9 pasaba cerca del volcán, la erupción comenzó nuevamente.
A medida que la nube de cenizas se elevaba a más de 15.000 metros, el viento la llevaba hacia el sudoeste, justo hacia el camino que debía tomar el vuelo 9 de British Airways. Nunca antes una nube volcánica había afectado tanto a un avión. ¿Podrían haber afectado al avión estas cenizas volcánicas? Roger, declara emergencia. Emergencia, emergencia, Speedbird 9. Tenemos averiados los 4 motores. A diferencia de lo que sucede con una chimenea o con una fogata en el bosque, este material no es blando. Está formado por partículas de roca y minerales pulverizados. Este material es muy abrasivo. Las partículas tienen forma angular. Si pudieran verlas con un microscopio, se verían unos ángulos muy filosos, y eso fue lo que causó la abrasión. Además de dañar todo el parabrisas y los bordes principales del avión, ¿podría esta nube de cenizas haber causado los otros fenómenos que experimentaron los pasajeros y la tripulación? El avión se mueve a casi 800 kilómetros por hora cuando vuela entre esas nubes. Aunque el material es muy fino, puede ocasionar abrasión y fricción sobre el metal del exterior del avión. El medio ambiente allí resulta tan seco que la electrificación por fricción provoca el brillo que nosotros llamamos fuego de San Telmo. La electrificación también provocó la interferencia en las comunicaciones que la tripulación experimentó. Speedbird 9, ¿se averió el motor número 4? Algunas cenizas volcánicas fueron aspiradas y pulverizadas por los motores y así pasaron al interior del avión. Cuando los pasajeros y la tripulación vieron los remolinos de partículas, temieron lo peor. Si tú eres un pasajero que mira por la ventana y comienzas a respirar ese aire sulfuroso que proviene de la cabina y que causa una sensación de asfixia, es espantoso. Es como vivir una película de terror. Las cenizas volcánicas causaron las marcas, llenaron con humo el avión y arruinaron las comunicaciones. Pero ¿podrían haber provocado el fuego en los motores también? Un motor de avión turbofán trabaja succionando enormes cantidades de aire. Luego el compresor del motor presuriza el aire, el cual luego se mezcla con combustible y se encienden. La fuerza de reacción impulsa al avión por el cielo. Las temperaturas en la cámara de combustión en la cual se encuentran las cenizas se elevan a 2000 grados centígrados y la ceniza volcánica se funde con 1300 o 1400 grados. Pero cuando las cenizas líquidas penetran en el motor a mayor profundidad, lo enfrían, formando una sustancia pegajosa que se fija al motor y comienza a obstruirlo. Se provoca un desajuste muy importante en el flujo de aire en la parte central del motor. Eso a su vez causa explosiones en el motor, que luego falla, explicando así el problema. Las explosiones ocurren cuando el motor no tiene una combustión limpia. ¡El motor se incendia! Hay demasiado combustible y el oxígeno no es suficiente. Falla en el motor, el número 4. Acción de fuego, número 4. En el vuelo 9 las explosiones provocaron el fuego que vieron los pasajeros detrás de los motores. Después de tratar de combatir los efectos de la nube de cenizas, los motores del 747 se incendiaron. Lo que Grayburn encontró más tarde fue una extraordinaria reacción química que salvó al avión. Tan pronto como dejamos atrás las cenizas volcánicas y los motores se detuvieron, todo se enfrió, y esto permitió que los motores volvieran a funcionar nuevamente. Cuando se disiparon las cenizas fundidas, los motores se encendieron nuevamente, y Townley Freeman sintió que sus esfuerzos dieron resultado. Motor 4 otra vez en función. Aprendimos muchas cosas y las incorporamos a nuestros cursos para pilotos. Ahora ellos saben qué señales deben buscar cuando se encuentran en una nube de cenizas, como por ejemplo el olor a sulfuro en la cabina, el polvo acumulado, y si es de noche, la electrificación por fricción o el fuego de San Telmo en los bordes del avión.
Otra lección importante que dejó la experiencia del vuelo 9 es que la ceniza volcánica no aparece en el radar del clima, que refleja el agua. Las nubes son secas, de modo que son invisibles para el radar. Estos conocimientos permitieron mejorar las comunicaciones entre los geólogos que estudian los volcanes y las líneas aéreas internacionales que los sobrevuelan. La tripulación del vuelo 9 recibió premios y elogios en los meses siguientes a aquella noche increíble. Creo que la destreza demostrada por estos aviadores es absolutamente fantástica. La forma en que ellos guiaron el avión hacia un aterrizaje seguro, luego de pasar por circunstancias tan extremas. La tripulación tuvo un desempeño fantástico, brillante. Para todos aquellos a bordo del vuelo 9, ese aterrador viaje por el cielo tuvo un efecto duradero. Betty Tuttle estaba tan afectada por los hechos de esa noche que escribió un libro sobre la terrible experiencia sufrida. Este suceso no tuvo precedentes en la historia de la aviación y me pareció muy importante dejar algún registro sobre esta experiencia y me pregunté quién lo haría. Y luego se me ocurrió que yo podía hacerlo. Betty Tuttle terminó casándose con un hombre que conoció en el vuelo, James Ferguson. Charles Capewell y sus 2 hijos llegaron a su casa 2 días después de aterrizar en Yakarta. Hace 25 años que Chas y Steven viven en Perth. No había llegado nuestra hora. Desde entonces yo veo la vida desde otro punto de vista. Cuando llega tu hora no hay nada que puedas hacer, solo tener esperanza. Nosotros la tuvimos y sobrevivimos. Poco después del fatídico vuelo, el capitán Eric Moody creó el club de planeadores de Galangang. Todos los miembros de la tripulación y los pasajeros fueron admitidos automáticamente a formar parte del selecto grupo. Los sobrevivientes del vuelo 9 de British Airways aún siguen felices y en contacto.